Vamos a que cambiarte el es nombre. un bonaerense de Cañuelas, ¿no? Yo soy de Cañuelas y sabes que estaba pensando que cuando yo era chico, mi abuelo siempre me contaba de Chivilcoy porque él era jefe de estación. Y en los ferrocarriles lo iban cambiando, estaba un tiempo en un lugar, otro tiempo en otro, y de hecho 2 o 3 de mis tíos nacieron en Chivilcoy, así que estaba pensando las cosas de la vida, ¿no? Que ahora les estoy hablando a ustedes al lugar donde mis abuelos vivieron muchos años, ¿no? Pero sí, soy de Cañuelas, provincia de Buenos Aires, así que hace muchos años que vivo y trabajo en Estados Unidos, pero soy bonaerense, sí, sí. Así que bueno, si les parece, puedo comenzar entonces, ¿sí? Sí, Adelante. adelante. Primero les quiero agradecer muchísimo la oportunidad de estar en esta charla. Quiero especialmente agradecerle a Armando, porque bueno, no es la primera vez que me invita y hemos tenido un cierto contacto a lo largo de los años, y sé de la gran labor de divulgación que él está realizando, así que le quiero agradecer por la invitación. Desde ya, Sergio, también por estar coordinando toda la logística de esto. Así que dentro de las posibilidades siempre me gusta poder participar en estas charlas que creo que despiertan vocaciones, ¿no? Y despiertan el interés en la ciencia y la tecnología. Y me voy a tomar unos minutos, si ustedes me lo permiten, para contarles un poco, porque muchas veces la pregunta que me hacen es, bueno, vos estás trabajando para la NASA, ¿cómo fue esto? ¿Cómo arrancaste acá? ¿Cómo caíste de Cañuelas a la NASA? ¿O cómo fue esta cosa? ¿No? Entonces, sobre todo los jóvenes me preguntan esto, me dicen, bueno, ¿cómo fue la carrera? ¿Qué fue lo que seguiste para poder estar trabajando hoy día en lo que estás trabajando? Me tengo que remontar a cuando era chico, ¿no? Yo crecí en una época donde el tema de los viajes espaciales, de alguna manera como ahora, era algo muy, muy importante, ¿no? Estamos hablando de las épocas del programa Apolo, donde se estaban planeando los viajes a la Luna, todavía nadie había alunizado. Entonces era esa época donde la temática espacial estaba tan presente y yo la veía desde chico, ¿no? Las pocas fotos que tengo de la niñez siempre me agarran con un avioncito o una cápsula en la mano y todo eso. Hoy estamos en Mar del Plata con mi hermano más chico, yo tengo un avión en la mano. Después de más grande empecé a hacer cohetería experimental ahí en el campo, con los pocos medios que tenía, y después se me dio un poco por la aeronáutica, si bien mi intención no era hacerme piloto de aviones, sino lo veía como esto es en el Club de Planeadores Cañuelas, como un objetivo para después llegar a la parte espacial, que era lo que verdaderamente a mí me interesaba, ¿no? Pero en un punto determinado, y esa es una de las grandes diferencias que había cuando yo era joven, y ahora es que las únicas opciones que yo tenía de una carrera en Argentina era estudiar ingeniería aeronáutica. Y a mí realmente me interesaba la parte espacial. Yo sabía que en el país no iba a poder, en ese momento, a diferencia de ahora, por ejemplo, que se abrió hace poco tiempo la carrera de ingeniería aeroespacial en la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, las únicas opciones pasaban por ir afuera. Entonces yo, bueno, tuve que estudiar afuera y de alguna manera empezar mi entrenamiento profesional en Estados Unidos en casi su totalidad, ¿no? Así que esa es una de las cosas que yo veo de diferencias entre el antes y el ahora, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, hace muchos años, todavía se usaban estos bigotes de los años 80, estilo Freddie Mercury, y a mí siempre me interesó el tema de los vuelos espaciales tripulados y el tema en particular, los trajes espaciales, ¿no? Siempre me parecieron que eran una maravilla de la ciencia y la tecnología, proteger a un ser humano de lo hostil que es eh, el medio ambiente espacial, ¿no? El vacío, las temperaturas extremas, todo esto hace que sea un ambiente extremadamente nocivo para la vida en general y para la vida humana en particular. Y el hecho de que unas pocas capas de tela
separen al astronauta de ese medio ambiente es una cosa verdaderamente impresionante y siempre me interesó estudiar eso más. Así que tuve la oportunidad de hacer un primer traje espacial que de hecho lo hice en Argentina, el 4SA-1, lo hice en Magdalena, también en la provincia de Buenos Aires, y lo llevé a probar a los Estados Unidos. Y este traje espacial, acá les estoy hablando de 1989, 1990. Y este primer traje espacial me dio la oportunidad de poder establecerme en Estados Unidos y trabajar en forma más profesional en la parte espacial, ¿no? Los trajes espaciales se prueban en unas piletas grandes, unos tanques grandes de agua, justamente porque en tierra no se puede simular las condiciones de gravedad cero, salvo por algunos pequeños instantes dentro de aviones parabólicos, aviones, como decimos, se llaman el KC-135 de la NASA, aviones de gravedad cero y demás. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de trabajar varios años en el Centro Espacial Kennedy, estuve más o menos 7 años ahí. Unos años más tarde volé en este avión que les decía, que hace las parábolas para gravedad cero, donde probamos una cantidad de experimentos y demás, pero pronto volví a mi especialidad principal, que era el desarrollo de trajes espaciales. Y dentro de trajes espaciales hay mucha variedad. Están los trajes espaciales intravehiculares, como este de la foto, que se utilizan, por ejemplo, para el lanzamiento y la reentrada. Y después los trajes extravehiculares, que son mi primer interés, ¿no? O sea, cómo protegemos a un ser humano que está desplazándose en otro cuerpo celeste, como podría ser la Luna, como podría ser Marte, eventualmente asteroides, etc. Entonces, hace más o menos 16 años empecé en el Departamento de Estudios Espaciales, a pedido de la NASA, un prototipo de un traje planetario que se llamó el NDX-1, el North Dakota Experimental Spacesuit, que fue un traje meramente experimental que lo hicimos con muy pocos medios, porque en ese momento estábamos empezando a armar este laboratorio, que hoy día, digamos, recibe fondos de la NASA, pero en ese momento todavía no, así que había que hacer las cosas medio a pulmón. Y así fue como hicimos este primer traje espacial, que se convirtió en uno de los más utilizados por investigadores de la NASA para hacer pruebas con diferentes herramientas y experimentos y demás, en épocas donde tener trajes espaciales planetarios es complejo, porque hasta ahora el único traje espacial que se probó efectivamente en una superficie planetaria son los trajes espaciales A7LB, que son los que se usaron en el programa Apolo. Desde ya, la Luna no es un planeta, pero cuando decimos superficie planetaria nos estamos refiriendo a cualquier cuerpo celeste, ¿no? Entonces, bueno, este es el NDX-1, que hemos tenido la suerte de probarlo en una cantidad de diferentes medioambientes, entre ellos en el Centro Espacial Ames, en un túnel de viento que se llama Marswit, que es en realidad una cámara barométrica que permite extraer el aire para dejar justo la presión atmosférica del planeta Marte, que es más o menos del orden del 1% de la Tierra, muy, muy baja, y más que nada de dióxido de carbono. Entonces, este túnel especial permite hacer pruebas en condiciones atmosféricas del planeta Marte. Entonces, lo utilizamos para simular, entre otras cosas, tormentas de polvo de suelo marciano y cuál sería el efecto que tendrían estas tormentas en las diferentes capas de tela del traje espacial. Después lo utilizamos en la Antártida porque conseguí a través de un convenio con la Fuerza Aérea Argentina y la NASA, poder llevar el traje espacial con una serie de expertos de la NASA que vinieron del Centro Espacial Ames, y llevamos el traje espacial en NX-1 y lo probamos en la base Marambio, ¿no? O sea que fue una combinación muy, muy linda de recursos argentinos y recursos de los Estados Unidos para hacer un fin común de interés para la ciencia y la tecnología. Así que estas son algunas fotos ahí. También después llevamos el traje a Australia para en búsqueda de estromatolitos, como parte de un programa que tenía que ver con la búsqueda de vida fosilizada dentro del traje espacial, porque una de las preocupaciones de los científicos del Centro Espacial Ames era saber qué tanto se reduce la visibilidad y las capacidades. Sí, sí.
¿Cómo no? Perdóname, perdóname. Estoy, estoy teniendo un audio ahí. Perdón, no sé si me siguen escuchando, ¿no? Sí, te escuchamos. Bueno, perdón, perdón. No, tenía otro audio y pensé que me iban a hacer una pregunta. Discúlpeme. Mirá, Este, igualmente hay una pregunta, Pablo. sí, Acá Rubén Verdugo pregunta cómo evitan que un traje espacial se infle como un globo al exponerlo al vacío. Entiendo la diferencia de presión y que debe ser medianamente flexible o fácil para trabajar ¿sabés con qué? él. Perdóname, Armando, que se está metiendo el audio de Sergio en el medio y no te Sí, logro escuchar. Discúlpame. es, es una lástima. Repetime, por favor, Armando, porque estaba escuchando lo que decía Sergio y Sí, no te logro escuchar. Si me repetís la pregunta. sí. Pregunta, ¿cómo evitan que un traje espacial se infle como un globo al exponerlo al vacío? Entendiendo la diferencia de presión y que supongo debe ser medianamente flexible o dócil para trabajar con él. Bueno, te voy a dar ahora una respuesta breve y después, en todo caso, cuando terminemos la presentación, yo tengo acá algunos elementos al costado mío que les puedo mostrar con todo gusto, que les van a dar una idea más clara de cuál es la forma. O sea, usualmente los trajes espaciales están compuestos de múltiples capas y una de las capas es lo que se denomina la membrana o bladder en inglés, y eso es lo que retiene el gas. Esa capa sirve nada más para mantener el gas. Es como si fuera una capa de látex que podría ser como un guante de los que se usan para, no sé, para lavar los platos o para cualquier otra cosa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si nosotros inflamos ese guante, pasa justamente lo que estaba diciendo la persona que hizo la pregunta. Se infla y queda uno como el hombre de Michelin y terminaría reventando. La forma de poder justamente frenar esa sobrepresurización es a través de una capa posterior que tiene el traje espacial, que por ejemplo se puede ver en esta foto o en este próximo video que les voy a pasar acá, que se llama, en inglés se llama restraint layer, y no sé cuál es el nombre que vendría a tener en castellano, pero vendría a ser posiblemente capa de retención o algo así. Es una segunda capa exterior a la otra que lo que hace es mantener a esta primer capa bajo control. Ahí estoy yo adentro de una cámara, ahí estoy adentro del traje espacial NX-1, y esta es una cámara en el Centro Espacial Kennedy, en un laboratorio lunar. Es un laboratorio que tiene polvo que simula al polvo de la superficie lunar, y se hacen diferentes pruebas ahí. Esa especie de capa media que nosotros en broma le decimos atigrada, ¿no? Como el tiger suit, el traje del tigre, lo que hace justamente es sostener las diferentes capas del traje espacial para que justamente no pierda la forma antropomórfica y le permite los movimientos al astronauta. Pero si les parece, ni bien termina la presentación, les puedo mostrar que tengo acá al costado mío algunas partes para que se den una idea justamente cuál es la diferencia entre estas capas, ¿sí? Continuamos entonces. Les decía que si bien mi trabajo principal tiene que ver con los trajes espaciales, también en los últimos años me he visto medio obligado a trabajar en lo que vendrían a ser los hábitats o las viviendas, podríamos decir así, que los astronautas eventualmente podrían llegar a tener tanto en la Luna como en otro planeta. En el 2009-2010 le enviamos a la NASA un proyecto que nos habían solicitado para utilizar muchas de las estructuras inflables que nosotros regularmente utilizamos en el desarrollo de trajes espaciales, pero en lugar de utilizarlos para un traje espacial, que podría ser, supongamos, una estructura inflable, podría ser un brazo, ¿no es así? O una pierna. Hacerla mucho más grande y que fuera un hábitat, un cilindro inflable que se llevaría colapsado en el interior del cohete o la nave espacial, y una vez que llegue a su destino se inflaría para poder permitirle a los astronautas un espacio adecuado para vivir mientras estén en otro cuerpo planetario. Entonces, enviamos un proyecto bastante grande para la creación de una base modular
que pueden ver acá una perspectiva isométrica de cómo sería, y empezamos a construirla. La NASA nos dijo ok, y la empezamos a construir en un lugar que no se parece mucho a Marte, que es acá a pocas cuadras de donde me encuentro en este momento ahora, y que incluía también no solamente la base en sí, sino también un vehículo de ruedas que le iba a permitir a los astronautas realizar sus investigaciones, y este vehículo se conecta lateralmente a través de una especie de puerto de anclaje a la base, de tal forma como ocurre con las mangas de los aviones, ¿no? De alguna manera, de forma que los astronautas se puedan mover desde este vehículo, entrar por un túnel a la base, sin necesidad de ponerse el traje espacial, y solo se pone el traje espacial, como lo ven ahí afuera, cuando tienen que salir al exterior. Tiene un mecanismo acá que no sé si se ve con una palanca que permite hacer una desconexión mecánica del traje espacial del vehículo de ruedas, y después hacen lo mismo, vuelven para atrás, conectan nuevamente, abren la puerta trasera y pasan al interior del vehículo que ya está presurizado, ¿no? Como parte de este proyecto, que incluía 3 elementos principales: los trajes espaciales, el vehículo de transporte y el hábitat, tuvimos que hacer módulos dedicados, ¿no? O sea, diferentes módulos científicos dedicados que se dedicaran a diferentes tareas. Por ejemplo, uno de ellos es un módulo de producción de plantas. Lo que hace este módulo es permite que con luz artificial la gente que está haciendo las simulaciones pueda llegar a hacer crecer plantas comestibles. Y acá pueden ver, esto es un robot que fue originalmente desarrollado por estudiantes y profesores de la Universidad de Hawái, y lo hicieron para que fuera compatible con nuestro módulo. Este robot está todo impreso en 3D, en tecnología 3D, y lo que hace es reducir la cantidad de tiempo que requeriría de la tripulación estar haciendo el mantenimiento de las plantas. La agricultura, como todo el mundo que está en agricultura sabe, lleva muchísimo tiempo, muchísimo trabajo, mucha dedicación. Entonces, la utilización de estos robots era para automatizar y reducir la cantidad de tiempo que le llevaría a la tripulación, que tiene que estar haciendo sus objetivos científicos, y no tengan que pasar tiempo haciendo crecer estas plantas, ¿no? Fue un tema muy interesante porque de hecho en la mayoría de las misiones llegaron a comer ensaladas y tomates y un montón de cosas que fueron cultivadas durante las misiones. Así que fue algo verdaderamente, todo aquí en tierra, ¿no? Estamos hablando de simulaciones aquí en tierra. Pero realmente fue muy interesante poder de alguna manera cerrar el círculo e inclusive resolver el tema o gran parte del tema de la alimentación. No, no todos son vegetarianos desde ya, pero al menos suplementar las dietas de los que serían los astronautas del mañana con cosas que puedan plantar en la Luna o en Marte, ¿no? Este es otro prototipo que hicimos también, el NDX-2, es un prototipo lunar, es más pesado que el otro, que el NDX-1, simplemente por un tema que tiene que ver con la gravedad lunar versus a la marciana, ¿no? O sea, con un sexto de gravedad en la Luna podemos hacer un traje que sea bastante más pesado, como este que vemos acá, que lo estoy probando, que de alguna manera es el mismo tipo de traje espacial que va a haber en el programa Artemis o Artemisa, del cual vamos a hablar ahora un poco más en unos instantes. Algunas de las muestras de telas de estos trajes espaciales experimentales los tenemos en este momento en la Estación Espacial Internacional. Llevamos una serie de muestras, acá pueden ver estos cuadraditos que hay acá, son de diferentes telas que estamos probando. En este momento están acopladas en la Estación Espacial Internacional, en el exterior. Hace casi un año que están nuestras telas ahí a partir de un experimento de la NASA que se llama MICE-11, y lo que estamos haciendo es exponer las telas simplemente al medio ambiente espacial, vacío, radiación, extremos de temperatura, etcétera, para ver cómo se comportan durante una estadía prolongada en el espacio
y cuando esto lo traiga a tierra una misión de SpaceX en una cápsula Dragon dentro de unos meses, vamos a empezar a hacer una serie de estudios con estas telas, a ver cuál fue la degradación que sufrieron en función de radiación, etcétera. Como les decía entonces, acá en el laboratorio lo que hacemos es estudio de trajes espaciales avanzados para la NASA. Acá en esta foto estoy con Jim Bridenstine, que es el jefe, el director general de toda la NASA, se llama administrador de la NASA, que está a cargo de todos los centros de la NASA en los Estados Unidos, ¿no? Y viene a ver, inspeccionar, digamos, cómo estamos haciendo las cosas, y de alguna manera ha sido un gran apoyo para los trabajos que estamos haciendo con respecto a lo que va a ser el futuro de la exploración espacial tripulada, más que nada porque lo que hacemos acá es todo exclusivamente tripulado. Esta es una foto superior tomada con un dron, una vista superior del hábitat. Así es nuestro invierno, esto es North Dakota, acá tenemos temperaturas muy, muy extremas, del orden de los 50 y menos todavía grados bajo cero en invierno, temperaturas muy bajas. Siempre hacemos el chiste que, bueno, esta imagen está ayudada por Photoshop, pero siempre hacemos el chiste que si el hábitat y los trajes espaciales pueden soportar el medio ambiente de North Dakota, posiblemente en Marte vamos a andar bien, ¿no? Algo que sí hacemos desde nuestro hábitat es, como les había comentado antes, misiones de simulación. Simulamos misiones de diferente duración. Hasta ahora hemos hecho, el máximo ha sido un mes, donde metemos en el hábitat, en este conjunto de cilindros, 3 o 4 personas para hacer una serie de simulaciones completas de cómo sería una misión. Acá tenemos, por ejemplo, una de las últimas misiones que hicimos antes de la pandemia fue una misión latinoamericana donde hubo un participante de Argentina, de Mendoza, uno de Colombia, de México y de Perú, haciendo una tripulación conjunta. Durante más de 2 semanas estuvieron en el hábitat simulando una misión completa y realmente fue súper interesante para mí poder reunir esta tripulación internacional y aparte era la primera vez que hacíamos una misión en español, ¿no? Así que fue muy, muy interesante. Permítanme, no me quiero extender y quería hablar un poco de este tema de Artemis que habíamos hablado anteriormente. Ustedes piensen en lo siguiente. Durante 30 años, el único vehículo de transporte espacial tripulado que tuvo los Estados Unidos fue el transbordador espacial. El transbordador espacial desde 1981 hasta el 2011 se convirtió en el único vehículo de los Estados Unidos para poder llevar y traer astronautas. En el año 2003 se produce el segundo accidente, ya había habido uno anteriormente en 1986 con la pérdida del transbordador Challenger, donde murieron los 7 tripulantes y se perdió la nave espacial en el lanzamiento. Y en el 2003, el transbordador espacial Columbia, que casualmente había sido el primero de los transbordadores espaciales, se desintegró durante la reentrada y perdieron la vida sus 7 astronautas. Con lo cual, si bien la NASA hizo una serie de modificaciones en el transbordador espacial, ya los días estaban contados y iba a ser reemplazado por otro vehículo. Con lo cual, desde el año 2011 hasta hace poquitos meses, la NASA tuvo que depender de Rusia para lanzar sus astronautas, los astronautas de la NASA, ¿no? Lanzándolos con vehículos rusos a la Estación Espacial Internacional. Era la única forma, ya que Estados Unidos había perdido esa capacidad de llevar a sus propios astronautas al espacio. De forma que casi 10 años Estados Unidos estuvo sin naves espaciales tripuladas. Entonces, por supuesto, desde el momento que se decide cancelar el programa del transbordador espacial, se empieza a trabajar en la nave espacial Orión, Orion, que es completamente diferente a lo que era el transbordador espacial. De alguna manera vuelve al concepto de la cápsula, como las cápsulas Mercurio, Gemini o Apolo. Era lanzada en la punta de un cohete, descendía en paracaídas, era mucho más pequeña que el transbordador espacial. Algo que era de alguna manera para mucha gente algo que no significaba progreso, porque era volver a
en lugar de una nave que volvía a tierra como un avión, nos encontramos de vuelta con que los astronautas tenían que ser rescatados en el medio del océano, con todo lo que eso implica y el costo también que implica hacer ese tipo de operaciones en el medio del océano, ¿no? Pero bueno, la NASA determinó que iba a ser un sistema mucho más seguro que el del transbordador espacial por una variedad de factores que los podemos charlar después en el caso de que haya preguntas. Uno de ellos tiene que ver con que si hubiera alguna falla en el vehículo lanzador, la tripulación está en la parte más de arriba del cohete, ¿no? O sea, de alguna manera, si esto fuera el cohete y los astronautas están sentados aquí arriba, en el caso de que haya un mal funcionamiento del cohete, un sistema de propulsión puede arrancar a la cápsula y a sus astronautas del cohete que está por explotar o que está explotando y llevarlos a distancia segura. Mientras que en el caso del transbordador espacial, los astronautas estaban sentados acá. Entonces, si había una explosión, era mucho más difícil poder llevarlos a un lugar seguro, ¿no? Ese es uno, pero hubo muchísimos otros problemas también. Con lo cual, hace unos años se crea el proyecto Artemis o Artemisa. El objetivo del programa Artemis es volver a la Luna después de 50 años de no haberla pisado. Y en este caso particular es volver a la Luna con una diferencia. En el momento de que se produjo el programa Apolo no había mujeres en el cuerpo de astronautas de la NASA. Y ahora sí, con lo cual uno de los objetivos que si ustedes quieren es un objetivo simbólico, es que va a ser una mujer la primera que va a volver a pisar a la luna después de 50 años. El objetivo de Artemis es para el año 2024, vamos a ver si podemos cumplir con ese objetivo, porque evidentemente la situación de la pandemia ha atrasado muchas de las pruebas y muchos de los testeos críticos que se tenían que hacer durante el año 2020, que han tenido que de alguna manera retrasarse. Así que vamos a ver si se llega con colocar a los primeros astronautas en la superficie lunar para el año 2024, con lo cual nos quedan nada más 3 años y un poquito más, ¿no? Este es un poco el plan, la planificación de lo que va a ser este programa Artemis o Artemisa. Que tiene que ver no solamente con poner seres humanos, poner astronautas nuevamente en la Luna, sino probar una serie de equipos y sistemas que el día de mañana se van a utilizar para la exploración tripulada de Marte. Ven que acá en esta imagen de la NASA tenemos ahí a Marte en el costado superior derecho, un poco diciendo, bueno, este va a ser el objetivo que vamos a seguir más adelante. De alguna manera la Luna lo que nos va a dar es la posibilidad de poder probar nuestros sistemas, probar nuestra tecnología, asegurarnos que todo está bien y seguro como para después poder emprender un viaje que ya no es de 3 días, como es la distancia entre la Tierra y la Luna, sino es de casi un año para llegar al planeta rojo. Y eso implica una cantidad de cosas, como ustedes se podrán imaginar, en cuanto a logística y preparación, que de alguna manera excede la experiencia que se tenía hasta este momento, ¿no? Este programa Artemis, estas todas son fotos de hardware que ya ha sido probado o se está probando. La mayoría de las fotos son en el Centro Espacial Kennedy. Son las diferentes partes, ya sea los cohetes, la cápsula de escape, la cápsula probando el sistema de recuperación en el océano, etcétera, que ya todo esto se ha hecho. La intención era lanzar el primer vuelo de Artemis y ahora vamos a ir en detalle para que ustedes tengan una idea de qué es lo que... cuál va a ser la secuencia de estos vuelos, ¿no? Con lo cual, la NASA en este momento, esto es un poco los temas estratégicos, y les pido perdón que muchas de las imágenes están en inglés, pero estas son imágenes de la NASA y por lo tanto yo no tuve el tiempo para poder traducirlas. Pero bueno, básicamente es aterrizar en el polo sur lunar, que esa es otra de las características particulares de Artemis. No es llegar a la Luna, a la parte ecuatorial, como el caso de las misiones Apolo, sino es llegar al polo sur, que lo convierte en mucho más complejo, ¿no? Por un tema de maniobras orbitales que tienen que realizar las naves espaciales para poder situarse en esta órbita particular. ¿Por qué en el polo sur lunar? Bueno, porque se ha descubierto la evidencia de agua.
en una serie de cráteres que no reciben, que están en permanente penumbra, están en oscuridad permanente, y asteroides que han caído ahí. Ustedes esto lo saben mucho más que yo de astronomía no sé absolutamente nada, así que en esto toco totalmente de oído, pero asteroides de hielo que cayeron hace millones de años, están en lugares que no son calentados por el sol, y por eso se conservan en forma de hielo grandes depósitos de agua por el cráter Shackleton y demás. Y el objetivo de estas misiones de la NASA va a ser ver si esa agua se puede llegar a utilizar, se puede llegar a colectar para las necesidades de la tripulación y para necesidades de combustible y de energía que pueda tener esa futura base que la NASA está pensando realizar. Por eso el segundo punto en estos temas estratégicos es la sostenibilidad en la superficie lunar. ¿Cómo pueden hacer los astronautas para utilizar los recursos que existen en la Luna y de esa manera empezar a depender menos de la Tierra en cuanto a recursos, ¿no? Por otro lado, se va a crear una especie de mini estación espacial en órbita lunar, en una órbita un poco particular, que son los puntos de Lagrange, que nuevamente muchos de ustedes lo deben conocer mucho mejor que yo. Y justamente el Gateway, que es el nombre de esta pequeña estación espacial, en donde no solamente la NASA va a participar, sino otros países también, va a tener como objetivo posiblemente no solo llegar desde y hasta la superficie lunar, sino potencialmente también que naves espaciales salgan de ahí para poder llegar al planeta Marte. Bueno, y finalmente otro de los puntos es permitirle a las empresas de los Estados Unidos, establecer una economía en órbita baja terrestre, ¿no? Y de alguna manera la NASA en este punto dice, bueno, yo me voy a lavar las manos de la órbita baja terrestre porque nosotros aprendimos todo lo que queríamos aprender acá y ahora le vamos a dejar a las empresas, de las cuales vamos a hablar en un momento, este espacio, inclusive en la Estación Espacial Internacional, para que ustedes hagan sus cosas ahí. Este es un poco el cronograma, no voy a entrar en detalle en esto, pero es el cronograma que tiene la NASA en este momento desde el 2021 hasta el 2030. Hoy por hoy termina con la misión Artemis 9 y posteriormente ya el próximo paso sería para el planeta Marte. En cuanto a las primeras misiones Artemis, tenemos el Artemis 1, que va a ser más que nada la repetición de Apolo 8, algunos de ustedes recordarán, pero en forma no tripulada, en forma automática, ¿no? La nave Orión va a pasar por el costado de la Luna y va a regresar a la Tierra y se va a probar todos los sistemas en forma no tripulada. Artemis 2 va a ser la primera misión tripulada, la primera vez que va a haber astronautas a bordo y van a hacer una misión de circunnavegación lunar y posteriormente de esta misión de circunnavegación lunar van a volver a Tierra. La primera misión que implica el aterrizaje o alunizaje, mejor dicho, sería Artemis 3. Acá ya hay un cambio de órbita bastante más complejo porque tienen que entrar en esta órbita donde se va a encontrar el Gateway y descender en la Luna por primera vez en 50 o 51, 52 años para el momento en que se haga, ¿no? Como les decía, si bien la fecha oficial de la NASA es 2024, vamos a ver justamente cómo este año ha impactado en todas las diferentes operaciones, ¿no? Como ustedes se pueden imaginar, la NASA en este momento está desarrollando una variedad de sistemas y tecnologías para poder hacer posible el tema de Artemis, que tienen que ver no solamente con el cohete, el SLS, el Space Launch System, sino también con la cápsula Orión, con vehículos de descenso, con hábitats que van a estar, sistemas que van a estar en el Gateway, automatización, etcétera, sistemas inflables como estos que yo les mostré antes que estamos haciendo acá. En la Estación Espacial Internacional hay una estructura inflable que está operativa desde hace varios años, parte de la Estación Espacial, entonces seguramente se van a usar módulos inflables en la exploración tanto lunar como más allá. Y la NASA está dando pasos también para lograr lo que se llama una reducción logística, una reducción de equipos y sistemas de forma que los astronautas puedan fabricar parte de sus sistemas, de las cosas que se rompen más que nada en el espacio,
o en la Luna, o donde sea, de forma que no haya que llevar tantas partes, ¿no? Por eso el tema de la impresión 3D se está volviendo tan importante y se está probando en la Estación Espacial hace varios años también. Este es este Gateway que les estaba contando, esta especie de mini estación espacial que va a estar en órbita lunar, que no solamente la NASA va a participar de ella, sino también la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Canadiense, Rusia y la Agencia Espacial japonesa JAXA, ¿no? Todos estos socios internacionales van a contribuir para que justamente, que de alguna manera es el mismo modelo que fue tan exitoso en la Estación Espacial Internacional, donde los países, a pesar de sus problemas políticos y de intereses, etcétera, se juntaron para un proyecto de la importancia de la Estación Espacial Internacional. Y yo espero que la exploración tripulada de Marte también sea un programa internacional donde todavía participen más países, para que esté mucho más representado el planeta Tierra de lo que está ahora, ¿no? La NASA ya está trabajando directamente con varios de estos módulos que van a ser el Gateway, ya le ha dado contratos a una serie de empresas y demás que están fabricando el módulo de propulsión, el módulo de energía, el módulo donde van a vivir los astronautas, etcétera. Esto es un poco lo que les comentaba del tema de las diferentes agencias espaciales internacionales que van a ser parte de este proyecto eh, usualmente de las naciones que participan en la Estación Espacial Internacional, ¿no? Que son las mismas que podemos ver acá los logos. Para la parte del servicio, digamos, de taxi o de colectivo, por así decirlo, entre la Tierra y el Gateway en órbita lunar, la NASA ha contratado los servicios SpaceX, que es esta empresa de la cual vamos a hablar un poco más en detalle en un instante, que van a crear una especie de colectivo Tierra-Luna, no tripulado, que va a llevar carga a la estación Gateway y va a ser el acople en forma automática, ¿no? De forma que si hay una misión tripulada, este colectivo va a poder llevar los experimentos, comida, agua, otros recursos que puedan llegar a necesitar los astronautas, se va a acoplar en el Gateway y va a esperar ahí los astronautas que van a venir en otra nave, se van a acoplar en otro puerto y van a poder descargar todos los elementos que va a traer esta nave espacial, ¿no? Pablo, Sí, hay una pregunta de David Rodríguez de Alberti, donde sí. se refiere justamente a, a los trajes especiales. Disculpame que te perdí. Sí, te decía que hay una pregunta sobre los trajes espaciales de esa misión de Space. Este, De SpaceX. sí, exactamente. Sí. Pregunta qué opinión tenés sobre esos trajes espaciales Ujú. y digamos, como quedó así en línea, digo, bueno, como hablaste de Space, yo digo, bueno, lo interrumpo y le hago la pregunta. Sí, sí, cómo no. De hecho, lo tengo en unas imágenes en unos instantes. Ahora los vamos a ver, pero ahí voy a contarles inclusive una característica de esos trajes espaciales que está un poco conectado a lo que les decía al principio, ¿no? Trajes espaciales hay de diferentes tipos. Están los trajes espaciales para el exterior, para salir al exterior de la estación espacial o la nave espacial, lo que sea, que son los trajes espaciales extravehiculares. Y están los trajes espaciales intravehiculares que se utilizan solamente durante el lanzamiento y la reentrada. Lo que hacen estos trajes espaciales es, en el caso que haya una descompresión súbita de la cabina, que se pierda presión, ya sea por un mal funcionamiento de la nave o por un micrometeorito o un pedazo de basura espacial, etcétera, el tiempo de reacción que tienen los astronautas es de unos segundos nada más hasta que quedan inconscientes y finalmente se mueren por hipoxia, ¿no? Y por despresurización de la cabina. Entonces estos trajes espaciales, como por ejemplo el que vimos de SpaceX, en función de la pregunta, son trajes espaciales lo que se denomina launch and entry, lanzamiento y reentrada. Son trajes intravehiculares que lo único que hacen es proteger al astronauta en el caso que haya una descompresión súbita de cabina. Los astronautas suelen utilizar este traje espacial con el visor bajo y en el sistema de soporte vital de la nave hay un sensor de presión
que detecta si hay una baja de presión. Y si hay una baja de presión, lo que hace es sellar el traje espacial y empezar a proveerle oxígeno para que se quede presurizado. Ahora, estos trajes espaciales, primero, no sirven para salir al exterior, tienen un sistema de circulación de aire muy básico, y prácticamente no tienen juntas, con lo cual uno apenas puede mover un poco las manos para poder controlar los diferentes elementos de los mandos básicos nada más como para poder volver a tierra, pero no permite la diversidad de movimientos que son necesarios, por ejemplo, para hacer una reparación de algo o algo así, ¿no? Son trajes bastante inmóviles. Y el traje de SpaceX, de alguna manera, conforma esta característica, y vamos a hablar en un momento más sobre el asunto este. Bueno, lo que tienen acá en esta imagen es un poco algunos de los diferentes proyectos privados que la NASA está apoyando para que de alguna manera maduren, ¿no? En la parte superior a la izquierda tenemos una especie de mini transbordador espacial que se llama Dream Chaser, de una empresa que se llama Sierra Nevada Corporation, que es una empresa del sur de los Estados Unidos, y esta empresa que se dedicaba a hacer satélites y demás, empezó con este proyecto que está basado en un proyecto de la NASA, en un avión espacial que se llama DHL-20, que es un concepto para los que les interese la aerodinámica, lo pueden buscar después, se llama lifting bodies o cuerpos de sustentación. Es un tipo de vehículos parecidos al transbordador espacial, mucho más pequeño, iría en la punta de un cohete y posteriormente volvería a tierra aterrizando en una pista convencional. En el medio arriba está la cápsula de Boeing, la famosa empresa Boeing de los aviones, que tiene una cápsula que se llama CST-100 Starliner, y es una cápsula, digamos, convencional, que se hizo una prueba hace varios meses ya, y la prueba no fue del todo exitosa, por suerte fue una prueba no tripulada, la cápsula terminó dando vueltas en el espacio y les costó 2 o 3 días a los ingenieros de la Boeing poder volver a controlarla y traerla a tierra, pero el objetivo de la cápsula, que era conectarse a la Estación Espacial Internacional, no se pudo lograr. Con lo cual, a fin de este año van a lanzar otra cápsula no tripulada, y si esa funciona bien, el año que viene van a lanzar otra con astronautas. A la derecha arriba está el vehículo suborbital, esto quiere decir que no va al espacio, o sea, apenas roza el espacio a 100 kilómetros de altura y vuelve a tierra, para vuelos espaciales turísticos. En la parte superior abajo está la nave de Blue Origin, que también es suborbital y es un cohete vertical que sube y más o menos en 15 minutos ya está de vuelta en tierra. También para vuelos turísticos, esto es del millonario Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, amazon.com. Y a la derecha abajo vemos la primera etapa del Falcon 9, que esta empresa verdaderamente ha sido revolucionaria, y vamos a hablar en un momento un poquito más de ella. Como les decía, a fines del año pasado, la Boeing hizo una prueba que no salió del todo bien. La NASA les pidió que la repitieran, así que con el tema de la cuarentena y demás, esto se ha atrasado un poco, pero seguramente en los próximos meses ya se va a hacer. Otra de las cosas que la NASA está haciendo es permitir misiones con astronautas privados. Acaban de anunciar hace cosa de un mes que el actor Tom Cruise iba a filmar la primera película de largometraje en el espacio, así que se supone que el año que viene en una cápsula Dragon de SpaceX va a volar él junto con el director de la película y un astronauta, y van a filmar partes de la película en gravedad cero, en lo que va a ser la primera misión tripulada comercial que está de alguna manera apoyada por la NASA, ¿no? No sabemos todavía cuánto le van a pagar a la NASA por hacer esto, pero se supone que le van a pagar, y van a contratar el servicio de la empresa SpaceX para que lo lleve a Tom Cruise y al resto bueno, al director y a otro astronauta, que de hecho es un astronauta nacido en España, que se llama Miguel López Alegría, pero es ciudadano norteamericano, que va a ser el comandante de esa misión, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los beneficios de las misiones de astronautas privados? Todavía no se sabe muy bien. Esto de mandarlo a Tom Cruise al espacio puede parecer demasiado, ¿cómo les diría? Demasiado hollywoodense. Pero la verdad del asunto es que esto va a permitir también que
otros astronautas privados científicos puedan viajar al espacio para hacer misiones de investigación. Hay una cantidad de laboratorios medicinales y otros de ciencia de materiales, por ejemplo, y demás, que quieren hacer experimentos en la Estación Espacial Internacional, y la NASA lo que quiere de alguna manera es como comercializar una parte de esta Estación Espacial Internacional para que todas estas empresas y muchas otras puedan ir a hacer experimentos a la Estación Espacial por un periodo determinado de tiempo, y eso ayude a sostener a la Estación Espacial Internacional en órbita por la cantidad de tiempo que se pueda hasta que haya que deorbitarla, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la demanda en el futuro para en órbita baja terrestre, hacer investigación humana para tratar de seguir manteniendo a los astronautas sanos en el espacio, hacer demostraciones tecnológicas, hacer investigación biológica y física, hacer ciencia básicamente, pero la NASA está tratando de como desligarse un poquito de la estación espacial a partir del 2024, y es para eso en que una serie de empresas, en particular esta Axiom Space, que es una empresa creada con antiguos ejecutivos de la NASA, van a hacer una estación espacial privada, o por lo menos ese es el plan que tienen, que en un principio se acoplaría a la Estación Espacial Internacional, a la ISS, y posteriormente, cuando la ISS ya haya que deorbitarla porque ya no esté más, ellos tengan su propia estación ahí que sirve para investigación y también para turismo espacial. El que se quiera pasar una semanita al espacio, eventualmente, y tenga el dinero, lo va a poder hacer. Otra de las características bastante interesantes de lo que la NASA está intentando hacer con el programa Artemis es que muchos de ustedes recordarán, en el programa Apolo, todas las naves espaciales eran propiedad de la NASA. Lo que va a pasar con Artemis es que la NASA está subcontratando la porción de descenso en la Luna. Lo que va a ser el aparato, digamos como sería el módulo lunar, que va a ser el alunizaje, va a ser privado, ¿no? Entonces hay 3 empresas que están compitiendo y van a desarrollar sus naves espaciales: Dynetics, SpaceX y un equipo conformado por Blue Origin, Lockheed Martin, Northrop Grumman y Draper, y van a estar compitiendo a ver quién es el mejor y quién es el que desarrolla la infraestructura de lanzamiento. La NASA le va a pagar algo para que desarrollen el sistema, y ganará el que sea más barato o el mejor, ¿no? Como les decía al principio, el objetivo de Artemis es volver a la Luna, pero prepararse para Marte en el periodo de una década, ¿no? Ganar la capacidad necesaria para poder llegar al planeta Marte y crear todos estos diferentes elementos de interoperabilidad, hacer trajes, sistemas de movilidad, vehículos a ruedas, sistemas de ascenso, sistemas de propulsión, sistemas para que los astronautas puedan vivir, etcétera, que se van a hacer como parte del programa Artemis, y posteriormente van a permitir la exploración, lo que vendría a ser el viaje a Marte, ¿no? Y acá es donde, en las últimas imágenes que me quedan, me voy a concentrar un poquito en el tema de la cápsula Dragon, la cápsula espacial Dragon, y lo que SpaceX ha logrado, que verdaderamente ha sido una cosa maravillosa. Muchos de ustedes habrán ido siguiendo los lanzamientos de SpaceX a lo largo de los años. Yo he visto varios lanzamientos del Falcon 9 desde Cabo Cañaveral, pero lo que fue más impresionante fue el año pasado el lanzamiento del Falcon Heavy, ¿no? Este cohete, que en realidad son 3 cuerpos del Falcon 9 conectados entre sí, que tiene una capacidad que es muy similar a la del cohete SLS del programa Artemis, ¿no? Y por una décima del costo, ¿no? Es el 10% del costo de lo que le cuesta a la NASA hacer este cohete, y encima con la posibilidad de que regresan las 2 primeras etapas del cohete a Cabo Cañaveral y aterrizan en forma controlada, que verdaderamente es algo que parece de ciencia ficción. Para el primer lanzamiento de este Orión, a Elon Musk, el dueño de SpaceX, no se le ocurrió mejor idea que mandar al espacio a su primer auto Tesla, porque también es el dueño de la fábrica de autos eléctricos Tesla, y lo puso arriba del cohete en una movida de marketing que le ganó clientes para SpaceX y para Tesla en una sola jugada, ¿no?
Este auto se encuentra en este momento más lejos del cinturón de asteroides, haciendo una órbita heliocéntrica. Y bueno, mucha gente de alguna manera discutió esto como una especie de movida publicitaria, ¿no? De Elon Musk y de SpaceX y de Tesla. Pero a mí me parece verdaderamente que es impresionante que una empresa así en 10 años o 15 años haya logrado lo que logró. Y poder aterrizar las primeras etapas, que son una cosa colosalmente grande. Uno no se da cuenta el tamaño que tienen estas cosas hasta que está al lado y ve que uno se cansa en caminar de un extremo al extremo del cohete. Es una cosa grandísima, y que esto, con la gracilidad de una especie de danza, pueda llegar a posarse en forma lenta en una barca en el medio del océano, es verdaderamente una maravilla de la tecnología, y especialmente de la tecnología de guiado y control, la tecnología electrónica y de sensores que ha permitido que esto se pueda lograr, ¿no? Acá tienen una foto del Dragon Crew, que es la nave de la tripulada. Y esta es la primera misión que de alguna manera rompió con esta inexistencia de vuelos de los Estados Unidos que tuvo este país durante los últimos 10 años, con los astronautas Hurley y Benken. Y acá vemos algunas de las características de estos trajes espaciales, ¿no? Si me preguntan a mí mi opinión, y yo fui consultor de SpaceX durante 4 años, pero aún así puedo decirle que a mí nunca me gustaron desde el principio, ¿no? O sea, la parte estética en el desarrollo de los trajes espaciales no los tiene en cuenta, no los tenía en cuenta hasta ahora, ¿no? De alguna manera SpaceX viene a romper el molde con esto, donde la parte estética se empiece a presentar como algo importante, ¿no? Y yo creo que en el desarrollo de este traje espacial lo que trataron de hacer fue eso, cuidar un poco la parte estética, que pareciera como un traje espacial de ciencia ficción. Yo me sigo quedando con los trajes espaciales feos tradicionales, que para mí son mucho más interesantes visualmente que estos, pero cumplen su función. La NASA los ha aprobado porque de alguna manera no lo habría hecho, no pondría en riesgo a sus astronautas, que son empleados de la NASA, si los trajes espaciales no fueran seguros. Pero nuevamente, son trajes espaciales que sirven exclusivamente para el momento de lanzamiento y la reentrada, y está por verse qué es lo que SpaceX va a traer en cuanto a trajes espaciales para salir a la superficie tanto de la Luna como el día de mañana del planeta Marte. Como estamos medio mal de tiempo, no me voy a dedicar mucho a la parte de texto de esto, pero bueno, SpaceX terminó su nave espacial, su primer misión tripulada, la llamada Demo 2, y ahora los astronautas están probando, creo que este mes o principio del mes que viene, 4 astronautas, entre ellos un astronauta japonés, van a hacer la primera misión operativa de SpaceX, volando a la Estación Espacial Internacional y permaneciendo ahí varios meses. Y les puedo confesar que yo, la primera vez que fui a SpaceX, esto fue hace 15 o 16 años, cuando ellos estaban empezando, jamás me podría haber imaginado. Este era su primer cohete, el Falcon 1, el primero que habían hecho, y realmente todo alrededor de la fábrica daba pinta de improvisación, ¿no? Con lo cual yo fui el primer sorprendido de que pudieran lograr lo que lograron, que no solamente es en lo técnico, sino también tiene que ver con el interés que han logrado despertar en la opinión pública, al menos de los Estados Unidos, y yo creo que de muchos otros países también. De alguna manera la gente se ha vuelto a ilusionar e interesar en el programa espacial, y por eso quería compartir como última imagen un video muy breve de un par de minutos nada más, para que ustedes vean lo que fue el lanzamiento del Falcon Heavy, en el que yo estuve, y realmente una de las cosas que me impresionó fue ese entusiasmo de la gente por ver el lanzamiento desde la playa, desde acompañar de alguna manera, como que era algo que trascendía a SpaceX, que trascendía a la NASA, pero era algo que compartía toda la gente que estaba ahí viendo eso. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen.
Now she walks through her sunken dream to the seats with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the long man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is their life on Mars? Bueno, y con eso termino la presentación. Espero que les haya interesado y si hay alguna otra pregunta, con todo gusto voy a tratar de responderla. Gracias. Excelente. Excelente Ahí, charla. perdón, Una recordamos a la gente que está mirando que si quiere hacer preguntas, utilice los canales de chat de YouTube, de Facebook y de Twitch. Mientras tanto, creo que hay algunas preguntas. Sí, la pregunta dice, ¿qué similitud tiene el Falcon 1 con el Tronador argentino? Bueno, son vehículos más o menos de la misma clase, ¿no? Porque el Falcon 1 era un vehículo lanzador liviano, experimental y un primer intento de SpaceX. Y de alguna manera en eso se parece bastante. En cuanto al tema del Tronador, habría que definir cuál, porque vehículos de Tronador hubo un par experimentales, el BX1, el BX1B, BX5, y después el Tronador, que todavía nunca se ha hecho, ¿no? Entonces, el Tronador vendría a ser parecido al Falcon 1 en cuanto a capacidad de llevada de carga útil al espacio, ¿no? Pero no tengo más datos precisos en cuanto al tema de los motores, porque se ha cambiado varias veces qué configuraciones va a tener de motores cohete, de combustible y demás. Así que, pero sería algo relativamente parecido, ¿no? al Falcon 1. Y una cosa que me había quedado pendiente, que de una de las preguntas, era el tema de los cascos y de los diferentes materiales y cómo era el tema de que no se inflaba, ¿no? De que más o menos lo conté, pero acá tengo conmigo este es un guante que ha estado en la Estación Espacial Internacional, es uno de los guantes que usaban los astronautas. Y como ustedes pueden ver, son extremadamente rígidos. Si uno toca, por ejemplo, los dedos, tienen bastante rigidez y en el interior hay un montón de capas diferentes. Y una de estas capas, lo que yo les comentaba acá antes, esta que ven acá, esto es lo que se denomina el bladder o la membrana, que es lo que mantiene, es mucho más duro y mucho más resistente, digamos, que lo que sería un guante de cocina, ¿no? O mucho más que un guante quirúrgico, ¿no? Porque tiene que estar seguro que si hubiera algún elemento cortante no se va a despresurizar. Pero en el medio también hay un montón de capas. Esta capa, la exterior, lo que hace es proteger de las extremas temperaturas y de que haya algún elemento cortante que vaya a presionar el traje espacial. Pero en el medio de esto hay otra capa, que la tengo acá al costado, que es esta que yo les decía, el restraint layer, que lo que hace esta capa justamente es mantener la forma de los dedos, en este caso de la mano, en la presurización. Esta es una capa
absolutamente crítica y permite el ajuste, como pueden ver con estos elementos que tengo acá, para poder hacer los dedos más cortos o más largos, depende del astronauta, poder ajustarlo a la mano del astronauta en particular, ¿no? Estos son elementos extremadamente complejos y creados bueno, por sastres y modistas que dedican cientos y cientos de horas a la confección de cada uno de estos guantes, y es por eso que son tan caros, ¿no? Los trajes espaciales, porque tienen que hacerlo con un cuidado excesivo. Todos estos elementos que ustedes ven acá sirven justamente para que el dedo, cuando uno lo quiere doblar, le permita a la tela poder hacer como un efecto de fuelle, como un acordeón, y permitir doblarlo, ¿no? Bajo presión, porque ahí se hace mucho más difícil poder mover las extremidades y especialmente los dedos de las manos bajo presión. Así que les estoy mostrando nada más un pedacito de lo que... De la complejidad de un traje espacial. Esto adentro tiene también capas de Mylar por acá adentro que los protege de la radiación, de la radiación solar, etcétera. O sea que es un sistema súper complejo y verdaderamente apasionante, ¿no? De solo pensar que este guante estuvo en varias misiones en la Estación Espacial Internacional y que voló a 28.800 kilómetros por hora en órbita alrededor de la Tierra, ¿no? Es una cosa verdaderamente impresionante, ¿no? A pesar de que uno trabaja con esto, nunca se deja de maravillar, ¿no? No sé si hay alguna otra consulta, Armando. No. Eh, Le agradecemos a Pablo. Yo tengo Y una preguntita que me vino a la mente recién cuando hablabas de presurización y despresurización. ¿Hay forma de evitar la despresurización completa de un traje espacial en caso de que haya una rotura, una pinchadura en alguna extremidad, por ejemplo? Bueno, los sistemas de soporte vital, que es la mochila, que tiene el oxígeno, que tiene todos los diferentes sistemas del traje, detectan si hay una pequeña pérdida y pueden compensar una pérdida de determinado tamaño, ¿no? Depende de la velocidad del escape de los gases. Pero eso está planificado. El sistema automáticamente da una serie de alarmas auditivas para que el astronauta sepa. De hecho, ha ocurrido en una de las misiones de reparación del telescopio espacial Hubble, un astronauta se pinchó el guante, y fíjense ustedes que no solo se pinchó el guante, sino que se pinchó el dedo del astronauta, y la sangre del astronauta en la punta del dedo obturó, automáticamente se congeló en la salida del guante y obturó la salida de más gas, ¿no? De pura suerte, ¿no? Igual era una pérdida menor. Si esto pasara en una mayor cantidad, si el orificio fuera más grande, ya el sistema de soporte vital no soportaría compensar con la pérdida de presión, empezaría a bajar la presión, habría una serie de alarmas a lo largo del traje y el astronauta tiene que ir a máxima velocidad, meterse en la esclusa y represurizar, ¿no? Está claro. Está claro. Hay algunas preguntas, a ver si las alcanzo a leer. ¿Poseen los trajes algún sistema para mantener una temperatura estable? Sí. Después hablan de qué problema hubo en la estación espacial, que habían dicho que tenían problema de presurización y los astronautas se habían puesto a salvo en la nave rusa. Sí, la segunda parte de la pregunta era el tema de la pérdida de presión esta que hubo. Hay una muy leve pérdida de presión en uno de los módulos, que me parece que es en el módulo ruso de la Estación Espacial Internacional. No han podido, hasta donde yo sé, todavía identificar la fuente de la pérdida de presión. Es muy pequeña, pero en un principio se fueron a la nave rusa porque es como viene a ser su bote salvavidas, ¿no? En el que pueden volver a tierra en el caso de que haya una falla. Estructuralmente es muy, muy estable. Ellos pueden cerrar la puerta ahí y aun si se despresuriza el total de la Estación Espacial Internacional, ellos se pueden desacoplar y volver a tierra. Me tendría que fijar cuál es el estatus en este momento de la pérdida y cuánto están perdiendo por semana, digamos. Sé que la pérdida de presión era muy, muy baja, pero es algo que tarde o temprano lo van a tener que encontrar porque a la larga es una pérdida de gas en la atmósfera de la estación espacial que puede llegar a generarle problemas, ¿no? Perdón, Armando, la primera parte de la pregunta que me habías dicho era en cuanto a
al tema de la temperatura, ¿no? Sí, Sí, control de temperatura, y por ahí hay otra pregunta que habla sobre el control del polvo lunar ya sí, en los trajes que son para la luna, ¿no? sí. En el tema del control de la temperatura, como prenda de ropa interior, digamos, los astronautas utilizan una prenda como de algodón que tiene cosidos este, una gran cantidad de tubos de PVC por los que circula agua. Y lo que hace esa agua es se va a un intercambiador de calor que lo que hace es remover el calor metabólico que está producido por los astronautas, y un radiador especial en la mochila del astronauta lo libera al espacio, ¿no? Porque uno de lo contrario se cocinaría en su propio calor, porque el problema es el calor producido, digamos, por el metabolismo del astronauta, ¿no? Que hay que sacarlo a algún lado. Porque, como les decía, las capas que tienen este tipo de traje espacial lo aíslan a uno completamente, como si fuera un termo de los que se usan para tomar el mate. Entonces, si yo tengo adentro algo que está produciendo calor constantemente, como es un humano, que está trabajando en el espacio, este exceso de calor lo tengo que sacar afuera de alguna manera. Y esto, para poder sacar esto del traje espacial, lo hago a través de este sistema de mangueras que refrescan el cuerpo y permiten justamente remover ese exceso de calor. En cuanto al tema del polvo, es un tema muy, muy serio, muy complejo. Nosotros lo hemos estudiado mucho, tanto en el tema, sobre todo en el tema lunar, porque en el tema de la Luna, por no haber estado sometida a la erosión de millones y millones de años, del viento y el agua, y etcétera, las partículas de suelo lunar son extremadamente cortantes, entonces destruyen todas las telas del traje espacial. Entonces nosotros hemos probado una serie de sistemas, inclusive algunos sistemas electrostáticos para repeler justamente el polvo lunar de las superficies de las telas, y otros sistemas además que tienen que ver con duchas de gas en los cuales los astronautas se tendrían que meter antes de meterse en la nave para reducir la cantidad de polvo y demás. Es un tema bastante, bastante serio, y se está trabajando en varios laboratorios con eso. Hay una pregunta más. Marcelo Latanzlo vía Sí. YouTube pregunta cómo va el tema del museo que estabas pensando en la Argentina con tu colección de cosas que guardas en tu casa, colección personal. Ya se fue del tema de que Sí. guardo en mi casa. Ya no las puedo guardar más en mi casa porque si no mi señora me habría echado ya. Pero bien, o sea, estoy intentando determinar el tema del espacio físico. Es un proyecto que tiene como objetivo despertar interés y vocaciones en ciencia y tecnología, especialmente en la parte espacial. Casi con seguridad lo vamos a hacer en Buenos Aires, el museo. Estamos tratando de finiquitar el tema del espacio físico, pero mi intención, ni bien se termine la pandemia, es ir y de alguna manera empezar ya la organización del museo, que va a ser con objetivos sin fines de lucro, totalmente, con justamente la intención de propiciar el estudio de estas cosas. Y yo no solamente vamos a tener cosas del programa espacial norteamericano, yo también tengo una colección muy grande de cosas del programa espacial ruso, y también una sala argentina. La Argentina ha sido un país importantísimo en el desarrollo espacial desde, les diría, casi los años 50, fines de los años 50 en adelante, con cohetes propios, cohetes sonda que lanzaban desde Chamical en La Rioja, desde Mar Chiquita cerca de Mar del Plata, y un gran desarrollo a lo largo de los años. Y también queremos mostrar importantísimo desarrollo que ha tenido el país. Así que si todo anda bien, después lo pueden ver. Yo todas las semanas estoy haciendo videos de YouTube de cosas, de objetos del Museo Espacial y demás, como para contar diferentes cosas y historias que tengan que ver con el tema del museo. Así que esperemos que todo siga bien, que lo podamos llevar a cabo en poco tiempo más. Ok, y un último, no es una pregunta, es un último comentario también de Marcelo Latanzlo, tu primo Marcelo, es porque dice: Pablo de León, como siempre un genio, siempre que me entero de alguna charla estoy acá escuchando, lo sigo siempre, excelente persona y sabe un montón. Así que con ese comentario, Ese debe ser un familiar, el primo, o sí. algo así. Sí. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. Pablo, gracias a vos, un abrazo Les grande. agradezco, les mando un abrazo, gracias. Que sigas bien. Nos vemos, chao, chao.